Y en lugar de ser una persona a quien admire, eres una persona a la que teme. Y entonces, ¿qué tiene esto de cristiano? Nada. No tiene nada de cristiano. Entonces, dejémonos de comparar con los que están peor que nosotros mismos. Dejemos de decir, te doy gracias porque no soy como el tío Chucho, ¿no? Que es bien borracho. No, cuidado con el tío Chucho porque de veras se la vive en el alcohol. Oye, pero tus hijos te ven fumando. Eres igual que el tío Chucho. La única diferencia es que el tío Chucho pierde las capacidades acá del cerebro cuando toma. Pero igual que sus conscientes están reventados los dos. ¿Sí me lo entender, hermanos? Seamos cristianos en serio, no en serie. Los cristianos en serie son aquellos que dicen, tú nomás repites estas palabritas y eres cristiano y venga el dinero. No, Jesús nos pide permanecer en sus palabras para ser sus discípulos. Nos lo pide, nos lo enseña. ¿A poco vamos a estar diciéndole a Jesús que se equivocó? Es que exageró, ¿no? No, vamos. Ahora entendemos por qué razón se estaban enojando tanto estos judíos, porque les estaba pegando todo lo que Jesús estaba diciendo. Se sentían culpables, se sentían como si no fueran hijos de Abraham. Uy, eso era algo bastante grave. Y a lo mejor en el momento tú te estás sintiendo, puedes sentirte de esta manera en el transcurso de la plática, que te molesta, que te incomodas, que te hace sentir enojado, que dices, ¿qué es esto? Yo pensé que nos iba a hacer sentir cristianos el hermano Abraham. No vine para eso. No vine para motivarnos a ser cristianos. Vine para decir cómo nos dice la Biblia que debemos andar. La Biblia, nuestra máxima autoridad. Entonces, amados, de verdad, démonos cuenta cómo estamos viviendo. Dejemos de llamarnos cristianos, seamos un poquito sinceros. Cuando menos un poquito. Y aprendamos realmente a entender y a vernos a la luz de las Sagradas Escrituras. Estos hombres que habían creído en él estaban bastante acelerados ya para este momento se sentían sumamente ofendidos de que les dijera Jesús, sigue siendo un esclavo. Sigue siendo un esclavo. Continúa diciendo la Biblia. Sé que soy, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué dice? No haya cabida en vosotros. ¿Cuántos hemos escuchado, o cuántas veces nos han dicho en los últimos 100 años, que necesitamos hacer una oración para aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Muchas. La mayoría de las veces escuchamos que para ser cristiano tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Este mensaje no es el mensaje bíblico. Jesús no pidió que lo aceptara, pidió que se arrepintiera del hombre y creyera en el Evangelio. Vamos juntos a Marcos capítulo 1 y ahorita regresamos a Juan. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué les pedía? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas que son vitales para poder entrar al reino de los cielos: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Son dos cosas, el arrepentimiento y la fe, y creer en el Evangelio. Amados, ¿de dónde surge todo esto de pedirle a la gente que se levante al final de cada reunión y que pase al frente para recibir a Jesús como su Salvador? En el año de 1908, si mal no recuerdo, en una iglesia de corte bautista allá en Los Ángeles,
hubo un avivamiento en una congregación que fue muy corto, es decir, rápidamente la gente se emocionó, cambió su forma de ser, pero a los pocos años, 2, 3 años, esa iglesia había perdido aquella visita que tuvo el Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero le quedaron algunos moldes que se han propagado y que se dan por certeros hasta el día de hoy. En aquel lugar se decía a la gente que para poder demostrar su arrepentimiento, en aquel momento todavía se predicaba arrepentimiento, necesitaban levantarse y pasar al frente. Ese acto representaría que se estaban arrepintiendo de manera pública. Y entonces el pastor hacía una oración por aquel que se estaba queriendo arrepentir. Y los que estaban queriéndose arrepentir comenzaron a decir las mismas palabras que aquel pastor decía. Y entonces el pastor ponía palomita y daba por sentado que había habido una gran cosecha de almas aquella vez. Esto se empezó a repetir en el movimiento bautista durante varios años y se empezó a multiplicar por todo Estados Unidos y a su vez por todo el mundo. De tal manera que hoy en día se da como una verdad que no está en la Escritura, decirle a la gente que tiene que aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Así, levantándose, pasa al frente, haga usted un rezo, porque es eso, recitar algo que te está diciendo alguien más que digas, y ya eres cristiano. ¿Sabías que durante la época de Roma, y de ahí viene el nombre Iglesia Apostólica, Iglesia Católica Apostólica Romana, a todos aquellos que eran ciudadanos romanos, cuando Constantino declara el cristianismo como la religión oficial de Roma, a partir de ese momento todo romano era cristiano, por decreto, no por convicción, no porque hubiera un cambio en la vida de la gente, no, porque ya al ser romano en automático eras cristiano. Y de ahí surge la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso dice romana, porque tiene que ver con el Imperio Romano. De hecho, ni siquiera dice cristiano, dice Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque a partir de aquel momento todo romano era cristiano. Y hoy en día estamos copiando en las congregaciones exactamente lo mismo. Todo el que se levanta y repite una oración es cristiano, en automático. Lo mismo que hicieron en aquella época se está repitiendo hoy en día. Y se levantan las personas y ahí tienes a los grandes teleevangelistas, ¿no? A los de la prosperidad. ¡Wow! ¡Qué cosecha de almas! Cosecha de almas. Cosecha de dinero, porque único se llevan estos señores. La realidad es que nunca le enseñan a la gente cómo arrepentirse. No le dicen, es que tienes que dolerte por tu forma de vida. Yo veo que cuando Juan bautizaba, la gente de manera natural confesaba sus pecados. O sea, le dolía la vida que llevaba. Pero hoy en día la gente se levanta, repite y sale diciendo, hermano, ya. No, ya recibiste a Jesús. Y Él te recibió. Así que así como venías, Él te recibió. Porque aquí me dice que es el que permanece. ¿Verdad? El que es verdaderamente discípulo. Por eso hoy en día hay tanto engaño. Por eso hoy en día tantas congregaciones hay que de verdad son un mal ejemplo. Y hay muchas personas que llegan bien sinceras a la congregación, es que de verdad quiero cambiar. Y salen todos desanimados. No, pues no. No, pues es que el hermano fulano está en comunicación con la hermana fulana. No, pues tal y cual persona estaban así. Y un montón de malos ejemplos. ¿Por qué? Porque no hay cristianismo. ¿Para qué nos engañamos? No hay cristianismo. Pero Dios sí quiere que lo haya. Por eso el mensaje es arrepentidos y creer en el Evangelio. No es acéptame. Es que la Biblia dice, hermanos, que todos le recibieran, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, nada más que hay una pequeña diferencia entre la aplicación de la palabra recibir en aquel entonces, a como lo estamos interpretando hoy en día. La palabra recibir de aquel entonces implicaba someterse a la autoridad.
Recibir significaba, me hago uno con quien estoy recibiendo. Eso significaba en aquel entonces. Hoy en día no significa eso, ¿verdad? Por lo tanto, decirle a una persona si tienes que recibir a Jesús, pues sí se puede decir, pero no se entiende lo que realmente quisieron decir hace 2000 años los apóstoles. ¿Sí me voy a entender, hermanos? El mensaje de Cristo fue arrepentidos y creer en el Evangelio. Por eso la gente no cambia, porque la palabra para arrepentimiento en griego es metanoeo, es un cambio en mi manera de pensar y por lo tanto un cambio en mi manera de actuar. Pero si no cambio mi manera, o sea, si vivo justificando mis maldades, ¿de qué me estoy arrepintiendo? Como repito, imagínate el esposito diciéndole, poco a poco, mi amor, nada más dame chance de verla una vez a la semana porque es poco a poco. La tengo que ir a ver, amor, porque pues ya sabes que es poco a poco, no se puede dejar de golpe, ¿no? Las cosas. Dios lo entiende, ¿no? Dios lo entiende, pues somos carne. Tú deberías de también entenderlo, ¿no? Así suena de irónico y de ridículo una justificación de tal magnitud. Poco a poquito, ¿qué? Pues a mí la Biblia me dice que si yo entiendo y me cae la ficha de que estoy mal en algo, ¿lo abandono o no lo abandono? O sea, ¿dejo de hacer lo malo o no lo dejo de hacer? ¿Que habrá posibilidad de recaer de alguna manera en un futuro? Pues sí. Pero no quiere decir con eso que sigo practicando aquello de lo que me arrepentí. Porque o me arrepiento o no me arrepiento. O lo abandono o no lo abandono. O dejo de hacer lo malo o no dejo de hacerlo. Así de sencillo. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora entendemos por qué estaban tan enojados. Ahora entendemos por qué estaban tan irritados. Se sentían golpeados en sus convicciones. Se sentían golpeados en su forma de ver la vida. Estaban irritados. Y Jesús no se quedó nada más hasta ahí. Le siguió. Y dice lo siguiente en Juan, capítulo 8. Versículo 38. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Hermano, yo soy hijo de Dios, ¿eh? A mí no me venga con sus cosas, yo soy hijo de Dios. Yo no vengo con nada, ahí está escrito. Si no permaneces en él, está comprobado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahí ponte a entender con el que hizo la Biblia, ¿no? Yo nada más soy el perico, no más hablo. ¿Qué es lo que Dios está queriéndonos ayudar a entender? Que sí necesitamos reconciliación, pero por medio del arrepentimiento y la fe. No por medio de que nos convenzan de que somos cristianos a través de emociones. Ay, hermanos, que sentí tan bonito. Pues sí. ¿Y de qué te sirve si a los 2 días se te acabó el sentimiento? Es que, hermano, yo sentí la presencia de Dios de una manera impresionante. Pero a los 3 días ya estás cometiendo maldad y media. ¿De qué te sirvió? Hoy en día, el cristianismo se trata de emoción. Pero la Biblia no son emociones. Son convicciones. Son de verdad decisiones de decir, basta de la vida que he llevado, necesito convertirme a Dios. Necesito reconciliarme. Por eso este ministerio se llama reconciliación. ¿Por qué? Porque el objetivo no es endulzarles la palabra, aunque no nos vuelvan a invitar. El objetivo es causarles el mayor bien posible. Porque si no son engañados y no se engañan a ustedes mismos, tendrán la oportunidad de decir, como dijeron aquellos leprosos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí porque me doy cuenta que no estoy caminando todavía contigo. Ten misericordia de mí porque aún veo que hay maldad en mi corazón. Ten misericordia de mí porque no veo cuándo pueda realmente ser verdaderamente libre. Porque todo el tiempo me han dicho que era cristiano, cuando mis frutos, mis evidencias me reprobaban a mí mismo. No, hermano, usted no se preocupe. Usted sigue entrando con su dinerito y le decimos diciendo cristiano. Seguirá siendo hermano mientras caiga el centavo en el alcoholino. La verdad es que es ofensivo, hermanos. Es ofensivo para Dios
hacerle creer a la buena persona que Él no tiene capacidad de ayudarnos a ser verdaderamente libres. Sí la tiene, y es todopoderoso, y es capaz de hacerlo. Los incrédulos no están allá arriba, están aquí abajo. Los que no creemos o decidimos no creerle. ¿Verdad que estaban bastante irritados entonces los judíos? Ahora vamos entendiendo por qué llegaron al punto de quererlo matar. Porque sus palabras le retumbaban en los oídos y decían, ¿qué es esto? ¿Cuándo nos habían dicho así? ¿Cuándo a alguien se le había ocurrido hablarnos de esta forma? Retumbaban en sus oídos. Nos está diciendo esclavos. Y nosotros somos judíos, el pueblo escogido de Dios. Y el que hace pecado, esclavos de pecado. Se acabó. No hay que darle más vuelta a las cosas. Continúa diciendo la Escritura. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ya estaban bastante molestos estos judíos que habían creído en Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, dice, si vuestro padre, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego les dice, versículo 44, ya con esto los dirían, creo que los mató, los dejó fulminados con sus convicciones. ¿De quiénes son hijos? Les llamó. De vuestro padre el diablo. Sopas, decimos en México. Duro y a la cabeza. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, todas sus convicciones se vinieron abajo. Quedó hecho pedazos aquello que creían que los hacía ser buenas personas. Porque solamente, amado, alguien que se ve a sí mismo como fuera de Dios es capaz de decirle, ten misericordia de mí que soy pecador, y de verdad dolerse y arrepentirse de sus maldades. Alguien que se ve, como dice la Escritura, lejos de Dios, puede humillarse y decir, si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. Yo me pierdo si tú no me ayudas. Es gracias a esa convicción de pecado que puede estar viniendo a tu vida esta noche, que te coloca realmente en una posición que te permite entender lo que significa ser salvado por Él. ¿Sí me voy a entender? Solamente viéndote en ese estado de asfixia por las maldades que estás cometiendo a cada ratito, puedes decir, haz algo por mí, porque yo perezco. No puedo conmigo mismo. No logro vencerme a mí mismo. Hago esto, hago aquello, me convocan a esto, lo hago, pero no puedo vencerme en mis propias pasiones. Cristo quiere que las venzas. Para eso vino. Pero el problema ha sido que no te dijeron que la puerta estrecha se llama arrepentimiento y fe. La puerta estrecha es la puerta del arrepentimiento y la fe. Y si a lo mejor lo llegaste a escuchar, nunca te dijeron cómo poder llegar a ese punto en el cual te ves desolado sin Dios, incapaz de poder hacer cosa alguna buena y rogar a Dios porque tenga misericordia de tu alma. Entonces, dice la Escritura, versículo 44, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, ¿y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio. Dice, ¿y no ha permanecido en qué? No ha permanecido en la verdad. O sea, el diablo no permaneció en la verdad. ¿Quiénes somos nosotros para decir que con mis maldades podría entrar en el reino de los cielos? No podemos.
Santo, santo, santo es su nombre. No tiene que ver nada con nuestras maldades. Pero sí hay esperanza. Por eso vino. Por eso vino, para darnos libertad. Pero necesitamos comprender que tenemos que partir de una realidad. Y esa realidad es que estamos lejos de ser verdaderamente discípulos de Cristo. Y si lo reconocemos hoy en día, y si la tristeza inunda tu corazón, no te sientas mal por estar triste. Porque dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que proviene de este estado de darse cuenta que no estoy cercano, que estoy más bien lejano, con todo y que voy todos los días a la iglesia. Esa tristeza te va a llevar a entender lo que Cristo hizo por ti. Y a darle un verdadero valor y un verdadero peso al enorme sacrificio que nuestro Dios hizo al hacerse carne para tomar nuestro lugar en la cruz. Mientras no te convenzas, no le permitas al Espíritu Santo ayudarte y endurezcas tu servicio, tu postrer estado cada vez va a ser peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque vas a decir, ¿por qué no logro vencer? Hago esto, hago aquello, me dicen, ora, haz esto, haz aquello, y no logro vencer. Viene el pastor fulano de tal, hace una oración de liberación, y sigo cayendo en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, una y otra vez. Amado, porque la Biblia no le llama demonios a los pecados, le llama pecados. Y los pecados se cometen o no se cometen por decisión nuestra. Hay que dejar de echarle la culpa al diablo, por favor. Es nuestra responsabilidad hacer o no hacer. Yo no veo en la Biblia un solo cristiano poseído. Uno solo no lo hay en todas las Sagradas Escrituras. Así que, ¿de qué te va a liberar un hombre si no entiendes que Cristo vino para darnos libertad? ¿Sí lo entendemos, amados? Que así sea. Y bueno, de aquí nos vamos a saltar un poquito para entender con qué terminó Cristo esta plática. Dice la Escritura, versículo 57. Perdón, vamos desde el número 52. 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hablamos de vida eterna, ¿no? Creemos en la vida eterna. Este es el requisito de la vida eterna. Ahí lo tienes. Guardar la palabra de Cristo. La pregunta es, ¿guardas la palabra de Cristo hoy por hoy? ¿O apenas hace unas horas estuviste viendo pornografía? ¿O apenas hace unas horas estuviste haciendo cosas malvadas? Mentías, robabas, decías malas palabras. ¿Vives realmente esto? Siendo honesto contigo mismo. ¿Vives así? ¿En verdad? Porque si no es así, amado, no te engañes. Es necesario que vuelvas tu corazón a Dios. Señor. Y entonces dice la Escritura, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Sí, estos son los mismos que habían creído, los mismitos. El cuadro sigue siendo el mismo. Jesús está en las escaleras del templo y son las mismas personas. No hubo un cambio ahí de grupo de personas, son las mismas. Aquellos que habían creído ahora dicen, tiene demonio. Así ya no nos gustó lo que dijo el hermano, entonces ya oficialmente tiene demonio. Y entonces eso sucede cuando la palabra de Dios entra en el corazón, penetra en las coyunturas, no nos deja en paz, nos hace saber que no estamos aprobados delante de las Sagradas Escrituras. Y entonces tenemos solamente dos decisiones que tomar, o dos reacciones. O tratamos de callar a Cristo, como lo hicieron ahí, o caemos rendidos y decir, ten misericordia porque estoy más perdido que el teporochito, el tío Chucho, que la vecina, que la tía. Estoy más perdido que todos, porque creyendo estar bien, estoy mal. Necesito ayuda. Si esta es tu reacción ante lo que ahorita Dios nos está abriendo en su palabra,
bienaventurado eres. Estás en camino a la reconciliación. Pero si tu reacción es, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, no, esta palabra no es para ti. Porque aquí nada más viene a salvar al perdido, aquel que se ve despojado de capacidad alguna para poder agradarle. ¿Sí me doy a entender? Vino por los perdidos. Si tú no estás perdido, pues sigue como vas, cayendo y cayendo cada ratito. Eso es decisión tuya. Pero si te alumbra el Espíritu Santo esta noche y te hace saber que aunque te has dicho cristiano durante mucho tiempo, la Biblia hoy te hace saber que no lo eres, entonces sí tienes una oportunidad. Tienes la oportunidad de verte como Dios te ve y decir, no, sí, yo he echado a perder mi matrimonio, yo he hecho esto, y hazte responsable. Deja de echar culpas. Hazte responsable de tus propias reacciones, de tus propias decisiones. Continúa diciendo la Escritura, versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y todos los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Perdón, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Qué duras palabras estas para aquellos que se creían que sí, ¿eh? Qué duras palabras para aquellos que cada sábado iban a la sinagoga, abrían con mucha solemnidad la Torá y recitaban el profeta Isaías, Jeremías. Qué duras palabras, no le conoces. No le conoces. Y es exactamente lo mismo que Jesús quiere el día de hoy hacer con nuestras vidas. Exactamente lo mismo. Llevarnos al punto de decir, o le reconocemos, o agarramos piedras para pegarle al perico que habla. ¿Sí? O le reconocemos y respondemos con una verdadera necesidad. O me voy, nadie tiene por qué cuestionar mi cristianismo. ¿Sí me doy a entender? Continúa diciendo la Escritura. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta expresión yo soy significa soy Dios. Nadie podía decir yo soy el que soy. Y Jesús sí lo dijo. Por eso es Dios hecho carne, Jesús. Gloria a Dios. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Por eso querían matarlo. ¿Por qué? Porque destapó su corazón y mostró que no estaban caminando conforme a la verdad. Y eso irrita a cualquiera que se diga hacer algo. ¿Sí me voy a entender? ¿A qué te está llamando de Dios? A que te reconcilies, pero no a través de las lagrimitas de cada domingo que siempre haces. Porque sé que cada domingo debes de pasar aquí al frente y llorar por los mismos pecados de siempre, de toda la vida. Amado, bien te haría de verdad reconocerte el día de hoy y decir, estoy reprobado, no estoy caminando conforme a la verdad de Cristo. Es más, a mí me trae, ni siquiera ver, por gusto. Si te habla el Espíritu de Dios, si escuchas hoy, no el hermano Abraham que vive en México, no, eso no importa, es una piedra nada más. Si escuchas el Espíritu de Dios diciéndote, yo conozco cómo vives cada día, cómo vives con tu esposo, con tu esposa, cómo actúas, tus malas palabras las he oído. Si lo alcanzas a oír, te puedes acercar a la fe. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos todos y nos concentremos un momento, por favor.
no es necesario que haya música ni nada. Yo creo que es un tiempo para ser sinceros con nosotros mismos. Es tiempo de meditar. Gracias, Jesús. Padre, no queremos dejar pasar esta palabra que nos has enviado a nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Reconocer que no estamos caminando como te agrada. Lo que ha acontecido me voy a enfureció. Sus valientes caen heridos. Lo mío es lo que ha acontecido. Me